Escocia y Hungría nos dieron el primer cierre de un grupo en esta Eurocopa 2024 y la epicidad no faltó. Lágrimas existieron tanto de alegría como de dolor y de tristeza y finalmente fueron los húngaros los que en el minuto 100 del partido y con una contra furibunda terminaron consiguiendo una victoria que no los clasifica todavía, pero los deja con vida. Mientras que los escoceses, que igual manera hicieron un partido bastante digno y también una Eurocopa en la que pudieron competir, se quedaron con las manos vacías. Hay mucho de lo que hablar en hasta ahora mi partido favorito, y aunque hayan sido 70 minutos de un fútbol poco lúcido con pocas ocasiones de gol, valió la pena por los últimos 15 donde dieron la vida y donde al final terminó todo desenvolviéndose como si fuera una historia escrita y no un acontecimiento deportivo aleatorio. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. Escocia 0, que me dan muchísima pena, fuerza, contra Hungría 1, que, bueno, quizás la sorpresa de Hungría tenía que ver con que iban a hacer la sorpresa, pero iban a decepcionar a mitad de camino, y cuando todos crean que estaban ya haciendo la decepción, vuelvan a sorprender. Arranquemos. Al principio ya di una pequeña pista de lo que este partido sugiere. 70 minutos de un fútbol aburrido. Y es que, bueno, estaba en una situación en la de que ambos parecía que se repelían. Como el piedra, pero tijera, en el que una cosa mata a la otra y se genera un círculo infinito en el que nada puede dañar a nada. En este caso, Escocia tenía una posesión de balón demasiado pasiva, que no tenía suficiente calidad o combinatorias o vertiginosidad como para superar la defensa húngara, y Hungría de su manera más vertical no podía sacar tampoco frutos. De esta manera el partido transcurrió muchísimo tiempo en imprecisiones o en intentos bastante estériles de cada uno plasmar su juego. Ahora, lo curioso es que Escocia, que era el equipo que el empate lo dejaba parcialmente con vida, fue el que estaba atacando, y Hungría, que era el equipo que el empate no le servía para nada, no le importaba nada y estaba defendiéndose. Como si estuviera esperando que pasara algo o tener esa chance. Estaba latente a un error, latente a tener ese contraataque con el que ganar el partido. Y pese a que sí, vamos a hablar de los últimos 15 minutos donde ambos terminaron atacando de todas las formas posibles, por 70 minutos Hungría no intentó nada. Se quedó parado, evitó los ataques de Escocia y nada más. Obvio que tuvo algún intento, e inclusive en la estadística, antes del tramo final donde empezaban a aparecer más ocasiones, el que más tiros tenía era Hungría. Pero eran tiros totalmente afuera o jugadas que no eran peligrosas. Simplemente conseguían una pelota parada que no ejecutaba bien Szoboszlai con sus centros, o una jugada levemente de transición en la de que terminaba con un remate desde afuera, muy desviado, o una tajada muy simple para Gan. La idea es que Hungría se encontraba sin la pelota y con una incapacidad total para salir jugando. Inclusive, me tomé el trabajo de sacar la estadística yo mismo de las salidas de Hungría cuando tenía la pelota, y fíjense el dato. Hubo 4 salidas en las que directamente fueron regalos totales para Escocia. No regalos ahí en la puerta de su área, algunas un poco más cerca, otros más lejos, pero bueno, 4. Y finalmente también 6, o mejor dicho 7, jugadas en las de que empezaban a tocar los centrales, Orban, para Darby, para Orban, y que llegó un punto en el que la reventaban arriba, esperando que la pueda agarrar Varga o Szoboszlai, pero eran remates flojos. Inclusive anoté millones de pases largos de ambos equipos de todas formas, en los que intentaban y que salían absolutamente mal. La idea es que no podía salir porque no tenía esa capacidad. Ni Styles, ni tampoco Schlager aportaban buena salida, y el único que podía aportarla era Szoboszlai, que estaba más adelante. Y sí, se retrasó un poco, pero tampoco iba hasta el lado del arco, simplemente se quedaba, digamos, volcado un poco a la izquierda o a la derecha, en mitad de cancha. Pero hasta que llegaba la pelota de él, bueno, un milagro. En general nunca llegaba, o si llegaba era en otro contexto. O capaz que simplemente la tocaba cada vez que había una pelota parada. Porque la realidad es que Hungría no podía tener tenencia, y tampoco le importaba mucho. Pero en todo el primer tiempo hubo una sola contra. Una sola. Y ni siquiera fue tan clara. Y después hubo una jugada de pelota parada, que estuvo muy bien, en la que Szoboszlai se la pincha a la barrera y llega en el segundo palo, si no me equivoco, Szalai, y cabecea y bueno, se va por afuera por un poco, pero fue muy clara. Y curiosamente, con esas dos jugadas que estamos diciendo, ya hizo más que Escocia.
Y acá está la paradoja, porque estamos haciendo una crítica bastante fuerte a un equipo que, si bien quería jugar de contra, no podía contraatacar y no podía peligrar, que salía muy mal jugando. Pero Escocia, ¿qué hacía? Bueno, Escocia tenía una posesión muy horizontal, lenta, la tocaron un montón sus tres centrales, McKenna, Halleck y Hendry. Y después, bueno, mucho esfuerzo de Gilmour, que, bueno, se movía para atrás, trataba de ser él el que conduzca el juego. Pero, si bien por momentos lograba tener algunos pases un poco más interesantes o un poco más favorecedores al juego que los que hacían los centrales, no eran lo suficientemente buenos. McTominay quedaba demasiado cortado y cuando la agarraba casi siempre tenía muchos jugadores encima, cosa que siempre estuvo incómodo y no pudo tener remates cómodos ni tampoco pases cómodos. Che Adams cuando pivoteaba muy adelante, cosa que hacía que tampoco sirva mucho. O sea, se retrocedía, la pecheaba un poco y la volvía a pasar, cosa que sí está buena, pero tampoco favorecía mucho porque no agilizaba el juego. Y después los laterales, Robertson, como en toda la Eurocopa, tuvo unas pelotas en las que pudo aparecer por izquierda, pero después en el segundo tiempo incluso tuvo dos errores muy graves en pérdidas. No aportó buenos centros, así que nada. Y Ralston, que me gustó más que los demás partidos, pero que tampoco aportaba nada. Entonces tenías al único que quería hacer algo, Gilmour, y el que lo ayudaba, McKean. Que en el primer tiempo le hicieron 5 faltas a McKean, y que evidentemente es el mejor jugador de Escocia, o al menos lo fue en esta Eurocopa. A mi parecer lo demostró en este último partido más que nada. Porque al retroceder, en vez de como Adams, simplemente rebotarla, retrocedía en busca de la pelota, la cuidaba, intentaba superar jugadores con un rodeo y al menos le hacían faltas. Incluso generó 2 tarjetas amarillas en todo el primer tiempo. Y bueno, al que sea se movía un poco, permitía que haya algún pase un poco más interesante que no sea horizontal. Realmente Escocia no tuvo prácticamente tiros en todo el primer tiempo. Si no me equivoco, tuvo un solo intento. O sea, extremadamente poco. Escocia no lograba hacer nada. Pero uno puede pensar, bueno, aunque sea intentaba tener el dominio de la pelota. El problema es que se encontraba contra una selección que su estrategia es esa, quedarse atrás. Y Escocia tampoco es un equipo que esté tan acostumbrado a tener que cobrar la responsabilidad de ser el que, bueno, protagonice el encuentro con muchas jugadas. Por ejemplo, McGregor no es un jugador que te apoye mucho a eso, tuvo algún pase, pero mínimo, en el que pudo hacer algo interesante. Gilmour quizás sí, pero no tuvo un contexto que lo ayudara. Y encima que tenías a Schlager en el medio campo, a Stiles en el medio campo, los laterales, 3 centrales. ¿Cómo pasabas? Sí, tiró algunos centros, alguno más interesante, hubo uno lindo de Ralston en el primer tiempo, no pasó nada, fue despejado por la defensa. O sea, un juego en el que literalmente se anulaban entre sí. Lo que sí destaco de Escocia es que en esa posesión no cometía errores. O sea, no le permitía contraatacar a Hungría porque no tenía pases de estos accesibles hacia el costado que lo hacían con poca potencia. Sí tuvo muchas jugadas en las de que la perdía, por la misma razón que la perdió Hungría. Pero la gran diferencia es que Hungría la tenía, apenas salía y la reventaba porque se veía un poco más presionado, que esto ahora no vamos a meter en eso. En cambio, Escocia la tenía un montón de tiempo, con Hungría un poco más retrasada, y cuando veía que no había espacio se la jugaba, bueno, o sea, tiro a ver a Che Adams o a McKean a ver qué pasa. Y por lo general, la mayoría de pases largos que intentaron los defensores escoceses fueron flojos. Inclusive, en todo el partido, la mayor cantidad de cosas negativas que le destaqué a todos los centrales fueron específicamente pases largos. Tanto los húngaros como los escoceses no jugaron mal en defensa, tuvieron buenos cortes y por lo general no estuvieron en situaciones en las de que se vieron vulnerables. Pero sí, cuando tuvieron que tener la pelota en los pies, no ayudaron a que su equipo tenga una productividad ofensiva mejor. Y quizás ahí, bueno, radica un poco la razón por la que son dos selecciones que quizás no tienen tanta jerarquía. Que por ejemplo Alemania, tenés un Rudiger que hace un pase largo increíble, o España lo mismo, otras selecciones las que se consideran grandes. Pero bueno, anulándose entre sí. La diferencia, como ya decíamos, es que Escocia presionaba en la salida, no siempre, pero sí lo hacía cuando quizás salían desde el arco, y esa presión realmente era buena porque hacía que Hungría salga muy mal. Y después Hungría no presionaba por lo general, pero sí hubo un par de jugadas en las de que cuando Escocia daba demasiadas vueltas en su propio campo con la pelota, ahí se empezaban un poco a, preocupar y se adelantaban para presionar. Pero ningún equipo, ni Hungría ni Escocia, tuvieron jugadas en las de que saliendo desde atrás puedan conectar pases hasta generar una jugada de gol. Ni uno ni el otro. En todos los partidos, o en casi todos, siempre destaco alguna dupla, algún triangulito que puedan conectarse con velocidad. Ninguno. Ni en Hungría, ni tampoco en Escocia. Ahora, ¿hubo alguna jugada de contra, por ejemplo, de Hungría después, en la que se triangularon un poco bien? Sí, obvio, pero no es lo mismo. Porque estamos hablando de jugadas en las de que vos te enfrentes contra un rival que esté medianamente replegado y vos poder triangular o tener movimientos propios. No los tuvo Escocia.
Manejó la pelota, pero bueno, sin saber manejarla, aunque insisto, algo de mérito tiene. Pero pongámonos a pensar, ¿qué es más meritorio? ¿Lo que hizo Escocia o lo que hizo Hungría? Uno puede pensar, bueno, obviamente Escocia tomó la iniciativa, aunque sea intentó hacer algo por el partido. Sí, pero al mismo tiempo Hungría con su juego evitó ser dañado y así generó aunque sea más tiros. Que, insisto, no fueron jugadas claras. Pero también no fueron claras porque, por ejemplo, Szoboszlai no estuvo fino con el tiro. Hubo varias ocasiones en las que consiguieron tiros libres, pelotas paradas, o mismo jugadas en las que la pelota quedaba un poco ahí cerca del área, en las que quizás un Szoboszlai, con un día un poco mejor, la clavaba al ángulo. O sea, Hungría no logró capitalizar ciertas cosas que generó, porque realmente estuvo flojo en las ejecuciones, pero al menos algo generaba. Y digo comillas porque, reitero, el partido era muy pobre. No tenía ocasiones de gol. Pero al mismo tiempo, no es que sea un mal partido o un buen partido. Siempre va a ser subjetivo. Son las estrategias de cada uno y cómo intentó jugar cada uno este encuentro. Pero la realidad es que ninguno encontraba la vuelta, aunque Escocia jugaba a su juego, que es un juego muy puntual, que es el que vimos todo el partido, y Escocia quizás intentaba algo que no tiene tanto que ver con lo que suele hacer. Fijémonos que los 3 partidos jugó diferente. Una presión muy alta, posicionamiento bastante adelantado contra Suiza, intentando interceptar las salidas, que lo hizo casi todo el partido y le salió bien. Después contra Alemania un repliegue total. Este partido una posesión del balón. O sea, fue totalmente pragmático el técnico, nunca fue por un solo estilo, y no está mal tampoco. Pero a veces ser demasiado pragmático hace que cuando hagas un juego que no sea tan adaptado a tu equipo, bueno, pase esto, que no te salga muy bien, que no tengas la posibilidad de desbordar al rival muchas veces. Así todo, el partido fue avanzando y la sensación que daba era de que si seguía así, Escocia iba a tener más posibilidades, porque insisto en decir que las contras de Hungría no aparecían y no había jugadas realmente buenas de los húngaros. Y al menos los escoceses tiraban pelotas al área, algo tenían, digamos, de sensación de que capaz que cuando pase un pase que antes no pasaba, podía abrir algo. En el segundo tiempo hay una jugada maradoniana de McGinn que supera a un montón de jugadores por banda, va pasando, desborda, tira un centro. No termina yendo bien. Hay una jugada en la que logran conectarse entre 2 o 3 jugadores y termina una tajada del arquero que da un rebote y que después se va afuera. La única jugada de Escocia en el partido antes del tramo final y no mucho más. Por su parte Hungría, pelotas paradas y el partido seguía y seguía y seguía en el mismo tramo. Quería mencionar el triángulo que mencioné en la jugada esta que fue un poco clara, que fue entre McKean, McGregor y Gilmour. O sea, creo que fue Gilmour... fue el pase en profundidad para McGinn centró y creo que pateó McGregor. Pero bueno, la idea es que fue Gilmour el que soltó el pase más importante. Y fue para mí el mejor de Escocia o el que más intentó. Fue interesante porque tuvo como una conducción, tuvo pases que favorecieron la distribución, tuvo el mismo desmarques para que algún central le haga un pase un poco más peligroso, un poco más libre. Pero bueno, no alcanzó porque realmente estaba muy solo. ¿Qué sucedió? Y seguimos con el orden cronológico. Quizás después nos metamos en algunas puntualidades o algunas individualidades, pero siendo con el orden cronológico, la jugada de Varga. Tiro de esquina para Hungría, sale el arquero y el delantero 19 Varga, que había tenido un partido bastante pobre, o sea, pobre no es una palabra peyorativa, sino más bien descriptiva de que no había mucho, ¿no? Que no generaba mucho porque no le tocaba mucho. Había intentado pivotear, había hecho algunas buenas jugadas de pivot, pero que no las habían podido recibir bien sus compañeros y otras que directamente habían salido mal. Bueno, como que hay un choque que yo la verdad que la jugada no la vi bien, o sea, la mostraron en la transmisión, pero yo no la pude apreciar bien cuál fue el contacto que le hicieron. No fue penal, de hecho, porque, bueno, supongo que consideraron que no era el arquero culpable. Bueno, cae desplomado y, bueno, viene la ambulancia, bueno, lo llevan en camilla. Esas jugadas en las de que los tapan a los jugadores para que no herir la sensibilidad del público. Y a partir de ese punto, yo no sé si porque los húngaros pensaban que era penal, no sé porque si los húngaros pensaban que había sido una injusticia o se sintieron muy apenados por su compañero. Entró Adam, este jugador muy popular en las redes sociales, y Hungría empezó a atacar. 75 minutos aproximadamente. Hubo varios cambios. En Hungría ya había entrado antes Hagi, pero también entró Szoboszlai. Pero bueno, también entró Szalai, entró Soblot después. Pero bueno. Y empezó a tener como un tramo en el que presionaba. Y Escocia se vio, digamos, desprevenido en ese momento, no se lo esperaba. Y tuvo varias situaciones en las de que en la salida empezaba a equivocarse, dejaba muchos espacios. Y Hungría tuvo varias jugadas, tipo Gunn tuvo alguna tapada buena, de repente había más velocidad, había jugadas en las que Escocia quedaba mal parado, cosa que no estaba pasando. Y ya empezamos en el tramo final, donde ya
Hungría tenía jugadas más de posesión, donde aparecía Szoboszlai como el comandante de las jugadas. Schlager empezó a jugar que no había tenido ningún contacto con la pelota prácticamente, a conducir, a aparecer. Los carrileros húngaros empezaron a activar, aparecieron en muchas jugadas para tirar centros y se venía el gol. Se veía venir que alguno iba a ganar el partido. Así todo también Escocia, aprovechando el partido mucho más abierto, empezó a tener sus primeras oportunidades. Al menos jugadas un poco más vertiginosas, donde llegaba con menos defensores rivales y empezaba a aprovecharse un poco más a McTominay. Hubo cambios, entró Armstrong, entró Shankland, ambos tuvieron alguna aparición, hubo un remate bueno, pero bueno, no era gol, le atajaba el arquero, atajaba el otro arquero, y el partido se tornaba en un torbellino de que no había mediocampo, en el que nadie la tenía, y faltaban 10 minutos, porque cuando llega el minuto 90, obviamente, por todas las pausas que habían existido, adicionaron 10. En los últimos 10 minutos, Escocia la tuvo más, como pasó todo el partido, pero tampoco tuvo tantas ocasiones de gol, tuvo una tajada, y venía la última jugada del partido. Y acá cerramos con el orden cronológico. Tiro de esquina. Cuidado. Primero hay un despeje. Después le queda a McGregor. Y cuando está a punto de rematar para darle la gloria a su equipo, termina siendo tapado por Adam, el número 9, que estaba perfectamente ubicado para taparle el tiro. La adelanta hacia su propio campo. Llega Szoboszlai, que si no me equivoco hace un pase en profundidad para Szalai, que asiste a Solot, que termina ganando el partido. Una contra letal en la última. Ahora digo, Escocia lo que tenía que hacer era atacar. Porque el empate, si bien lo dejaba con vida, dependía ya de muchísimos resultados y posiblemente se hubiese quedado afuera. Yo considero de que ese último tramo, en el que Escocia ya se queda mal parado muchas veces y que pierde pelotas, corre riesgos, yo lo respeto, porque sinceramente, después de todo un partido en el que te esforzaste un montón para conseguirlo y no pudiste porque realmente el rival estaba muy bien parado, el partido se abre un poco, jugátela. O sea, obviamente, quizás uno podría decirme, uy, si no se lo hubiese jugado, hubiese empatado y quizás se hubiese clasificado. Obvio, pero me parece que fue una decisión acertada. Y estuvieron cerca de ganarlo. Tuvieron varias ocasiones de gol que no habían tenido en todo el partido. Por tanto, fue meritorio. La realidad es que, de todas formas, esos riesgos que corrieron, al mismo tiempo favorecieron a Hungría. Que por primera vez empezaba a tener un partido donde había más verticalidad y donde podía potenciar mejor sus figuras. En los últimos minutos empezó a jugar mejor Szoboszlai, tuvo una gambeta en el área, tuvo mejores pases, a menos a un cambio de frente. Y era la sensación de que uno de los centrales escoceses estaba un poco más cansados, se quedaban un poco colgados con el tema del offside, no intentaban alguna pelota que pueden haber interceptado, una en Halley muy clara en el segundo tiempo al final. O sea, como que el partido estaba más en torno a lo que podía significar algo cómodo para Hungría, pero Escocia no es que dijo, no, pará, vuelvo a enfriar el partido, me repliego. No, decidieron adaptarse a eso y jugársela a ganarlo, y lo pudieron haber ganado, pero lo perdieron. La realidad es que si lo pensamos como, ¿cómo vas a salir si te servía el empate? Eso me parece una pavada, porque el empate casi que no le servía. Se la jugaron y está bien que se hayan jugado. Y casi lo ganan, así que yo en ese sentido respeto la decisión. Y Hungría, que fue fiel todo el partido a su estilo, que nunca arriesgó nada, a lo último se aprovechó de un rival que también estaba desesperado, aprovechó su velocidad, aprovechó una contra y ganó. Y ahora, bueno, hay que esperar. Ahora vamos a hacer un repaso final con algunos detalles específicos que quizás se me olvidaron y con el repaso de qué tiene que pasar para que Hungría se clasifique y bueno, con todo lo que puede tener que ver con la tabla de posiciones final. Sí, para cerrar algunas individualidades que quizás no me entraron dentro de la cronología del partido, que me pareció que fue interesante hacerla de esa manera, fueron que, por ejemplo, los laterales de Hungría estuvieron muy concentrados en la defensa, sin equivocarse, pero sin aparecer en ataque. Y después el partido de Szalai, que da asistencia final, pero además fue el más movedizo de Hungría y que para mí fue más figura que el propio Szoboszlai por cómo intentaba gambetear, por cómo jugaba de espaldas y por cómo se posteaba, ayudando muchas veces a que las posiciones persistan. Cosa que Szoboszlai no hizo. Así todo, Szoboszlai fue muy protagonista también porque se la pasa mucho. Entonces sí tuvo una recuperación alta, tuvo algún pase largo interesante, tuvo alguna jugada en la que pudo gambetear. Hizo bastantes cosas. Pero me parece que fue menos constante y al tener más pelota también se notó mucho más como desperdició más oportunidades, cosa que quizás Szalai la capitalizó mucho más. Otra cosa que quería decir, que ya había repetido, pero que me gustaría, perdón, lo voy a repetir, ya lo había dicho, con respecto a el tema del offside, que bueno, la defensa de Escocia jugó bien con ese tema, muchas de las pelotas largas no eran tan malas las de Hungría, y los usaron bien la línea del offside para hacer, obviamente, inhabilitar a sus rivales. En ese sentido, Escocia jugó bien mucho tiempo, al final, como ya dijimos, se desconcentró porque era un partido mucho más caótico, pero sí. Y después, como ya insisto, ¿no? Repasando todos los defensores, ninguno defendió puntualmente mal. Hubo algún mal despeje, puntualmente, de ambos defensas, pero después, en general, las cosas malas las hicieron cuando tuvieron que tener la pelota, no tanto en las contras. Y la jugada que cabeceaba en el tiro libre, al principio, que dije, entre que se la pincha a la barrera a Szoboszlai, no la remataba Szalai, sino que la remataba Orban, el número 6 de Hungría.
Ahora sí, siendo que no hay mucho más, nos metemos un poco a lo que tiene que ver con los diferentes resultados. Por un lado, Hungría tiene 3 puntos, diferencia de gol en este momento -3, por tanto no es una muy buena diferencia de gol. Así que va a depender de que haya equipos que nos sumen 3 puntos. Por un lado tenemos el grupo B, que lo puede favorecer muchísimo, porque en el grupo B hay 2 equipos que tienen un punto. Si en ese grupo los dos o pierden o empatan, ahí ya los supera. O sea que es un grupo en el que podría darse. Porque hay que ver si Albania obviamente le puede ganar a España y hay que ver si Croacia le puede ganar a Italia. Y por cómo vienen jugando, daría la impresión de que lo más lógico es que no. Así que tenés ahí ya un equipo que va por debajo tuyo. Después, en el grupo de Dinamarca e Inglaterra, si en la última fecha ganan Dinamarca e Inglaterra, también queda por encima. Ahora, si de repente Dinamarca empata, o Eslovenia y Dinamarca empatan los dos, ahí ya habría un partido totalmente diferente. Porque ahí Dinamarca y Eslovenia tendrían mejor diferencia de gol y por tanto el tercero lo superaría. Pero si empata uno de los dos o termina ganando Dinamarca e Inglaterra, le sirve. Lo que no le serviría sería que, por ejemplo, empate Inglaterra con Eslovenia y que gane Serbia. Ahí no le sirve. Pero bueno, a ese grupo está un poco más difícil, pero el resultado más lógico, que sería victoria de Inglaterra, victoria de Dinamarca, le sirve. Así que ya tenemos ahí 2 partidos con el resultado lógico que le podría funcionar. Después, el grupo de Bélgica, ni hablemos porque hay muchísimos equipos con 3 puntos. Es muy probable de que tengan mejor diferencia de gol que la propia Hungría, así que descartamos. Después, el grupo de Francia, ese puede ser interesante, porque si bien Austria tiene buena diferencia de gol, puede ser que pierda la última fecha. Así todo, dudo que ese grupo les sirva tanto. Y por último, el otro grupo en el que pueda aspirar, que creo que los temas más importantes son el de Dinamarca, el B, y por último, el F, que se termina empatando República Checa contra Turquía, o Turquía le gana a República Checa y después Georgia no le gana a Portugal, también le permitiría quedarse con 3 puntos adentro. Así que hay chances, la realidad. No están para nada fuera, pero bueno, si no se dan resultados, evidentemente pueden quedarse eliminados. Después de hacer un video sobre el partido de Alemania, no lo vi, pero voy a hablar un poco de todas formas, pero empató contra Suiza en un partido que lo empata sobre el final, así que Escocia nunca hubiese podido tampoco alcanzar el segundo lugar, porque bueno, no le daba ni la diferencia de gol, pero tampoco en este caso los puntos, porque hubiese terminado con 5 puntos Suiza como terminó de hecho. Yendo a una conclusión final y después ya cerrando el video, quiero decir que para mí Escocia tuvo un partido raro, porque nunca se adaptó del todo a su rival, así todo tuvo manejo de pelota, tuvo figuras en Gilmore, en Ralston con una mejoría, con unos pases filtrados interesantes, en los movimientos que hizo McGinn, en cierto esfuerzo de Che Adams, que así todo también tuvo un partido que no terminaba de aportar del todo a su equipo, en lo defensivo, en cuanto a los centrales y cuanto a su arquero, y bueno, una etapa final en la de que con algunos desbordes, con algunos cambios, pudo tener ocasiones como para forzar atajadas de Gulacsi o jugadas peligrosas, incluyendo la de la última jugada del partido que pudo haber terminado tranquilamente en gol. Por tanto, hicieron lo suyo, pero la realidad es que si analizamos el merecimiento desde un punto de vista lo más objetivo posible, al menos desde mi visión, Hungría da la impresión de que merece un poco más. Y quizás si descartamos la última parte del partido, uno puede pensar, bueno, pero si no hizo nada. Pero bueno, era su estrategia y con su estrategia anuló a Escocia. Y bueno, uno puede también pensar, bueno, Escocia también se anula solo porque no sabe qué hacer, sí. Pero si hubiese tenido un rival más accesible en ese sentido, que eso hubiese tenido una posición un poco más fluida o peligrosa. La realidad es que Hungría les cerró los espacios, defendieron bien todos, estuvieron bien ubicados, despejaron, reventaron y obligaron a tener un partido de ese estilo. Así pasó el tiempo y al final, donde más importaba todo, porque es donde se definía, el que más chances tuvo fue Hungría. El primer tiempo, el que tuvo la mejor chance fue Hungría. Así, a un estilo austero, con pelotas paradas. Un dato interesante es que las pelotas paradas de Hungría había un tiro libre en mitad de cancha y la pateaban al área. Escocia, inteligentemente, trató de marcar bien lejos del área, pero así todo hubo alguna que terminó siendo peligrosa. Y también hizo algunas faltas cerca del área que también fueron un poco ingenuas, como una de Che Adams, que bueno, también terminó siendo alguna jugada un poco peligrosa. Por esa razón, si bien creo que la iniciativa la tuvo Escocia, en ese sentido da un poco de pena decir que merece menos que Hungría, al mismo tiempo Hungría era su juego y dentro de su juego generó más peligro que su rival, y cuando tuvo que activarse porque faltaba poco y se quedaba fuera, se activó y tuvo más oportunidades. Y pueden aparecer diferentes figuras, diferentes jugadas donde logró desbordar y aprovechar las fisuras de una Escocia, que también cuando faltó poco, también se desesperó por ir a buscarlo, pero se desesperó más desordenadamente. O al menos cometió más errores en zonas donde no tenía que cometer, como para que acumule merecimiento Hungría. Así todo un empate también era justo, tampoco es que lo más justo sea la victoria de Hungría, pero tengo que elegir un equipo que en este partido haya sido más inteligente, haya tenido un planteamiento que haya ganado al otro y también haya podido potenciar más los errores del rival y sus propias fortalezas, me quedo con Hungría.
que no fue un gran equipo, pero que guarda, porque si llega a pasar de ronda, a partir de ahora, cuando ya el empate le sirve para irse a los penales o a la prórroga, va a ser un equipo complicado. Escocia ya hablaremos específicamente de ellos en el video de la autopsia del eliminado. Y sin más preámbulos, nos despedimos. Si llegaste hasta acá, te agradecería mucho que te puedas suscribir a mi canal, ya que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores y posteriormente a los 1000. Así que bueno, te agradecería mucho porque mi sueño es poder vivir de esto y estoy tratando de llegar para poder conseguir o las membresías o también el partner. O sea que bueno, te digo, si colaborás es entrar un poco dentro de mi sueño. Y también, como yo siempre digo, un like, un comentario está más que bienvenido para ayudarme a crecer y a tener más visualización. Así todo, que me hayas escuchado hasta este punto del video es lo que más me importa y lo que más te agradezco por darme la oportunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, nos despedimos y nos vemos tanto en la Copa América como en el otro partido de este grupo que también tuvo sus cositas, aunque reitero, no lo vi.